Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. Era un sábado caluroso en la Ciudad de México, cuando el gimnasio repleto esperaba el duelo entre la selección juvenil femenina de México y el equipo argentino. Las gradas estaban llenas de padres orgullosos, amigos, vecinos y aficionados comunes. Entre las 6 titulares mexicanas, la mayor tenía 18 años y la más joven, 16. Todas habían dejado atrás la adolescencia normal, a cambio de entrenamientos diarios, viajes agotadores y el sueño de algún día representar a su país en grandes competiciones. Pero esa tarde, ese sueño tomó un rumbo doloroso. Las argentinas, favoritas para el título, no solo jugaron mejor, sino que se encargaron de humillar. Cada punto iba acompañado de risas, gestos de desprecio y comentarios audibles de que aquello no era más que un entrenamiento. Las mexicanas, nerviosas y frágiles, veían cómo su autoestima se desmoronaba ante cientos de miradas. El 500. Marcador final fue aplastante, 3-0. Pero la derrota en sí no fue lo peor. Inmediatamente después del último punto, el entrenador argentino reunió a sus jugadoras en el centro de la cancha y, sin importarle los micrófonos, declaró que nunca se habían enfrentado a adversarias tan aficionadas. Las propias jugadoras argentinas se rieron, se abrazaron y señalaron a las mexicanas como si fueran el hazmerreír nacional. En el gimnasio, parte del público se levantó avergonzado. Algunos padres lloraban en silencio y las 6 jóvenes, paralizadas, no sabían si correr al vestuario o quedarse en la cancha. Para ellas, no fue solo un partido perdido. Fue el colapso de años de sacrificios, de madrugadas para entrenar, de renunciar a fiestas y a la juventud. En pocos minutos, todo parecía reducido a una etiqueta cruel: las aficionadas. En el vestuario, el silencio pesaba más que cualquier regaño. Algunas de las chicas intentaban contener las lágrimas, otras simplemente miraban al suelo. La capitana, Mariana, de 18 años, intentó decir algo, pero la voz le falló al principio. Cuando finalmente pudo, solo dijo que no aceptaba que esa fuera la imagen final del equipo, pero sus palabras resonaron sin fuerza, porque la sensación de humillación seguía muy viva. Una de ellas murmuró que tal vez era hora de rendirse, de pensar en otra cosa para su vida. Nadie respondió, pero el pensamiento no era aislado. En ese momento, todas estaban aplastadas por el peso del desprecio público. El entrenador mexicano, que apenas habló, se limitó a disculparse por la falta de preparación y se fue. A las 6 jóvenes les quedó la dura tarea de lidiar solas con la herida abierta ante todo el país. En los días siguientes, la rutina de cada una se convirtió en un tormento particular. Algunas no podían enfrentar a sus compañeros de escuela, temiendo bromas o comentarios maliciosos. Otras se aislaban en casa, avergonzadas incluso de salir a comprar algo en la esquina. Las redes sociales lo empeoraban todo. Videos del partido circulaban acompañados de frases sarcásticas. Para las familias que habían sacrificado ahorros para apoyar a sus hijas en el deporte, era doloroso ver cómo su esfuerzo se reducía a una burla. Pero fue precisamente en ese escenario de dolor que algo comenzó a cambiar. Mariana, inconforme, convocó a sus compañeras a una conversación franca en su casa. No prometió milagros, no hizo discursos heroicos, simplemente dijo que no soportaba la idea de llevar para siempre la imagen de aficionada. Y allí, por primera vez, la idea de empezar de nuevo empezó a tomar forma. Esa noche, sentadas alrededor de la mesa de la cocina de Mariana, las 6 jóvenes compartieron sentimientos que hasta entonces habían estado guardados. Hubo llanto, rabia e incluso momentos de silencio pesado. Sofía confesó que había pensado seriamente en dejar el voleibol, pues no quería ver a sus padres gastando dinero en algo que parecía no llevar a ninguna parte. Camila admitió que
Odiaba abrir su celular porque cada notificación parecía un recordatorio de la vergüenza. Pero, en medio de tantas confesiones, algo las unió a todas. La herida era la misma, y el deseo de no terminar sus historias de esa manera comenzaba a ganar fuerza. Mariana fue la primera en decir que no quería una venganza ciega, sino respeto. Y el respeto, sabían, solo vendría si lograban transformar la humillación en motivación. Así, decidieron que, si iban a seguir, sería con un compromiso absoluto. Ninguna se rendiría a mitad del camino. El primer paso fue buscar ayuda que fuera más allá del entrenamiento físico. Fue Camila quien sugirió buscar un psicólogo deportivo que atendía a atletas de su ciudad. Al principio hubo resistencia. Algunas lo consideraban innecesario, otras sentían vergüenza de admitir su fragilidad emocional. Pero el recuerdo de las argentinas riendo aún estaba tan vivo que la decisión fue unánime. Necesitaban apoyo para reconstruir la mente, no solo el cuerpo. La primera sesión fue extraña, con todas desconfiadas, respondiendo poco. Pero poco a poco, el especialista comenzó a mostrar que no se trataba de borrar el dolor, sino de darle un nuevo significado. Dijo algo que quedó marcado. La diferencia entre una carga y un combustible está en cómo eligen llevar ese recuerdo. Esa frase, simple y directa, se transformó en una especie de punto de partida para el grupo. Con el apoyo psicológico establecido, vino la etapa más difícil. Reorganizar la rutina de entrenamientos. Ninguna de ellas tenía una estructura de alto rendimiento. Dependían de gimnasios escolares o canchas prestadas. Fue necesario negociar horarios, muchas veces entrenando tarde en la noche o de madrugada, cuando el espacio estaba libre. Las familias, incluso cansadas de tanto esfuerzo financiero, aceptaron el desafío y se turnaron para garantizar el transporte, la alimentación e incluso el alojamiento los fines de semana de concentración. Había días en que el cansancio parecía insoportable, pero el recuerdo de la humillación sufrida volvía como un choque, impulsándolas hacia adelante. Mariana asumió la función de exigir disciplina, mientras que Sofía, la más técnica, ayudaba a corregir detalles de movimiento. Poco a poco, el equipo fue descubriendo que ese proceso no era solo sobre voleibol, sino sobre demostrarse a sí mismas que no eran la imagen de la derrota estampada en videos por internet. Los primeros meses estuvieron marcados por dolores físicos intensos. Rodillas hinchadas, hombros adoloridos, ampollas en las manos. Hubo momentos de desánimo colectivo, especialmente cuando se daban cuenta de que la evolución era lenta y poco visible. El psicólogo insistía en que mantuvieran un diario individual, registrando pequeñas conquistas, por mínimas que fueran. Ese hábito, aparentemente simple, marcó la diferencia. Cuando leían lo que habían escrito semanas antes, se daban cuenta de que estaban más fuertes, más seguras y menos vulnerables emocionalmente. Con cada entrenamiento el grupo ganaba cohesión, como si el dolor compartido se transformara en un lazo aún más firme. Ya no se trataba solo de enfrentar a las argentinas en el futuro, sino de recuperar su propia dignidad. La idea de rendirse aún surgía, pero ahora era combatida con más firmeza. En el fondo, cada una comenzaba a creer que aquella humillación podía ser reescrita, punto por punto, hasta la redención final. Con el paso de los meses, la intensidad de los entrenamientos comenzó a generar resultados visibles. El equipo, que antes se perdía en desorganización y nerviosismo, pasó a tener movimientos más sincronizados. Los errores tontos disminuyeron, la comunicación en la cancha se volvió más clara y la confianza entre ellas creció. Cada punto bien ejecutado en los entrenamientos era celebrado como si fuera una conquista oficial. Aún así, fuera de la cancha, la vida seguía siendo dura. Había exámenes escolares, tareas, responsabilidades familiares. A menudo entrenaban
Después de días agotadores de estudio, sin tiempo para un descanso adecuado, pero el compromiso que firmaron aquella noche en la casa de Mariana se repetía como un mantra. Ninguna se rendiría a mitad del camino. Esa promesa, aparentemente simple, se convirtió en un escudo contra los pensamientos de abandono que insistían en aparecer. El psicólogo deportivo desempeñó un papel fundamental en este proceso. En sesiones colectivas estimulaba conversaciones francas, donde cada una podía exponer sus miedos sin ser juzgada. Cuando una se derrumbaba, las otras aprendían a escuchar y a apoyar, fortaleciendo la noción de que estaban unidas no solo como equipo, sino como hermanas de viaje. Una de las técnicas introducidas fue la visualización, cerrar los ojos e imaginarse en momentos de superación, sintiendo cada detalle del futuro deseado. Al principio parecía tonto, pero pronto se dieron cuenta de que la mente, cuando es entrenada, podía ser tan poderosa como el cuerpo. Poco a poco, comenzaron a imaginar no solo partidos, sino también ese reencuentro inevitable contra las argentinas. Este ejercicio alimentaba un fuego interno silencioso. Ya no se trataba solo de venganza, era sobre construir una nueva identidad, en la que cada una se reconociera como una atleta de verdad. En el 10º mes de preparación ocurrió un cambio importante. Lograron ser invitadas a un torneo amistoso en Guadalajara. No era oficial, pero reunía a equipos fuertes de la región, algunos con historia en competiciones nacionales. Para las 6 mexicanas fue la primera oportunidad real de probar todo el trabajo realizado hasta entonces. El nerviosismo era inevitable, pero esta vez la postura era diferente. Entraron a la cancha enfocadas, conscientes de cada jugada y con una energía que sorprendió incluso a los entrenadores adversarios. El resultado no fue perfecto. Ganaron 2 partidos y perdieron otros 2, pero al final el marcador no importaba tanto. Por primera vez desde la humillación contra las argentinas, salieron de la cancha con la sensación de dignidad preservada. El grupo entendió que estaba en el camino correcto y que, incluso ante las derrotas, la forma de comportarse ya mostraba una transformación profunda. Este torneo también sirvió para que ellas se dieran cuenta de cómo estaban siendo observadas. Algunos técnicos locales se acercaron para elogiar la evolución. Otros incluso comentaron que ya no reconocían al equipo tímido y desorganizado que representaba a México meses antes. Las familias que acompañaron el viaje se emocionaron al ver a sus hijas compitiendo de igual a igual con equipos más estructurados. Este reconocimiento externo tuvo un peso enorme. Por primera vez, el recuerdo de la humillación sufrida comenzó a perder fuerza ante nuevas memorias. El psicólogo reforzó que aquello era solo un ensayo y que la verdadera prueba aún estaba por venir. Pero en ese momento el torneo funcionó como un parteaguas. El grupo se dio cuenta de que no solo estaba entrenando por orgullo o venganza, sino porque realmente creía en el potencial que tenía. El futuro comenzaba a parecer menos distante. Después de Guadalajara, la preparación se volvió aún más seria. Las chicas entendieron que no podían conformarse solo con buenas actuaciones. Necesitaban volverse consistentes. Intensificaron los entrenamientos físicos, empezando a correr antes de las sesiones en la cancha e incluyendo ejercicios de fuerza improvisados con lo que tenían disponible. Usaban botellas llenas de arena como pesas, cuerdas atadas a árboles para entrenar resistencia e incluso sillas para simular ciertos movimientos. Nada se parecía a la estructura lujosa de las selecciones más ricas, pero la creatividad y la disciplina suplían la falta de recursos. Poco a poco, la resistencia física aumentaba y la confianza crecía con ella.
Cada gota de sudor derramada era una respuesta silenciosa a la risa argentina que aún resonaba en la memoria. Ya no había espacio para excusas o para medias entregas. Todas sabían que el objetivo final estaba más cerca cada día. Fue también en esta fase que las familias comenzaron a notar un cambio de actitud en sus hijas. Las adolescentes que antes cargaban inseguridad, ahora demostraban enfoque y madurez. Los padres, a pesar del cansancio y las dificultades financieras, sentían un orgullo renovado. Algunos vecinos, que antes hacían bromas, pasaron a animarlas, diciendo que veían en ellas una garra diferente. El ambiente a su alrededor comenzaba a transformarse, aunque lentamente. Pero para las 6, eso no disminuía la exigencia interna. Mariana, como capitana, mantenía una mirada rígida. Cada error era analizado, cada detalle discutido. No había espacio para relajarse. Ellas sabían que en algún momento el destino volvería a poner a las argentinas en su camino. Y cuando eso sucediera, querían estar listas no solo para competir, sino para mostrar que aquella derrota humillante se había transformado en el motor de la mayor victoria de sus vidas. En el 12º mes de preparación surgió una oportunidad inédita, un torneo nacional en Monterrey que reunía a los mejores equipos juveniles del país. Para las 6 mexicanas era una prueba definitiva antes del desafío internacional que se acercaba. La ansiedad era grande, pero esta vez lograban transformarla en concentración. Cada entrenamiento, cada estrategia estudiada con el psicólogo y cada detalle físico aprendido encontraban aplicación práctica. En el gimnasio, el ambiente era tenso. Las adversarias miraban con desdén, algunas sonreían, subestimando al equipo de México. Pero a diferencia de antes, las jóvenes no se intimidaron. Entraron a la cancha con firmeza, intercambiando miradas determinadas y comunicándose con claridad. Cada punto conquistado parecía ser una pequeña victoria sobre los meses de dolor, las miradas de reprobación y el cansancio físico. Por primera vez sentían que estaban jugando como un equipo realmente unido, no solo como un grupo de chicas talentosas. El torneo en Monterrey fue revelador. Ganaron la mayoría de los partidos y en los juegos más difíciles mostraron una capacidad de resistencia mental impresionante. Cuando perdían algún punto, respiraban hondo, ajustaban la estrategia y continuaban. Con cada victoria la confianza crecía, pero también la conciencia de que aún había mucho por perfeccionar. El psicólogo reforzaba la idea de que la mentalidad era tan importante como la habilidad técnica, y el grupo se esforzaba por no olvidar ninguna lección. Fuera de la cancha, la rutina seguía siendo intensa. Escuela, trabajos, familia y entrenamientos se mezclaban, exigiendo una disciplina extrema. A pesar del cansancio, el grupo mantenía el compromiso. El recuerdo de las argentinas y de la humillación sufrida seguía presente, pero ahora funcionaba como un combustible silencioso, impulsando cada entrenamiento, cada salto y cada saque con una determinación que ninguna adversaria podría subestimar. Al final del torneo en Monterrey, el entrenador mexicano hizo algo que nunca había hecho antes. Elogió públicamente al equipo, destacando la evolución táctica, física y mental de las 6 jugadoras. No eran solo palabras vacías. Detalló mejoras específicas en cada posición y cómo el grupo se había transformado en un equipo unido y resiliente. Para las chicas, escuchar aquello fue un choque agradable. No se trataba de un orgullo exagerado, sino de un reconocimiento real, una validación de meses de esfuerzo incansable. Las familias celebraron discretamente, emocionadas con el progreso, mientras que algunas amigas y compañeras de escuela enviaban mensajes de ánimo. Por primera vez,
La derrota contra las argentinas parecía menos importante frente a lo mucho que habían evolucionado. La sensación no era de venganza aún, sino de preparación. Se estaban volviendo capaces de enfrentar cualquier desafío que viniera, incluido ese encuentro inevitable con las adversarias que tanto las habían humillado. En los siguientes entrenamientos, el grupo comenzó a simular situaciones específicas que podrían enfrentar en la semifinal internacional que se acercaba. Las estrategias de saque, defensa y ataque fueron planeadas minuciosamente. El psicólogo introdujo ejercicios de resistencia mental, visualizar momentos de presión, sentir el malestar emocional y aprender a canalizarlo en energía positiva. Mariana, como capitana, intensificó la comunicación en la cancha, asegurando que todas estuvieran alineadas con las decisiones rápidas durante los partidos. La confianza creció, pero la humildad también se mantuvo. Cada victoria era analizada, cada error discutido. El ambiente, aunque intenso, se volvió motivador. Las 6 jóvenes comenzaron a reconocerse no solo como atletas, sino como personas capaces de lidiar con frustraciones, críticas y expectativas externas. La humillación sufrida en el torneo mexicano continuaba viva, pero ahora tenía un propósito: no solo demostrar algo a los demás, sino a sí mismas, que eran capaces de superar cualquier obstáculo. El 14º mes trajo desafíos inesperados. Comenzaron a surgir algunas lesiones leves, resultado del esfuerzo intenso acumulado. Camila sufrió una distensión en el hombro durante un entrenamiento de saque, mientras que Sofía lidiaba con dolores en la rodilla. Por un momento, el miedo al retroceso se instaló, pero el equipo reaccionó de manera madura. Pausaron los entrenamientos intensos, ajustaron los ejercicios y siguieron las recomendaciones médicas. Mariana reforzó que no se trataba de debilidad, sino de inteligencia, de preservar el cuerpo para el momento decisivo. Esas dificultades reforzaron la unión entre ellas. Al cuidarse una a la otra, se dieron cuenta de que la fuerza del grupo no estaba solo en la habilidad individual, sino en la capacidad de apoyar y proteger a quien estaba al lado. La humillación sufrida en el pasado ya no era solo un recuerdo doloroso, sino un recordatorio silencioso de por qué valía la pena ese sacrificio. Mientras las lesiones eran tratadas, el calendario oficial anunció la llegada de la semifinal de los Juegos Panamericanos Juveniles en Asunción. El destino ahora era inevitable: enfrentar a las argentinas de nuevo. El anuncio trajo una mezcla de ansiedad y excitación. Cada una sintió el peso de la expectativa, no solo de vencer, sino de demostrar que todo el esfuerzo de 15 meses tenía un propósito. Los entrenamientos estratégicos se intensificaron. Cada jugada se ensayó repetidamente. Las simulaciones incluían posibles provocaciones, cambios de posicionamiento y respuestas a situaciones de presión. El psicólogo ayudó a transformar la ansiedad en enfoque y el grupo trabajó técnicas de respiración, concentración y control emocional. Por primera vez, el encuentro con las argentinas no causaba pánico, sino una determinación silenciosa. El objetivo era claro: no solo jugar, sino jugar con dignidad, orgullo y confianza en el propio trabajo. En los días previos al viaje a Asunción, la rutina de las 6 jóvenes se intensificó aún más. Cada entrenamiento, cada comida, cada momento de descanso fue planeado con precisión. Las familias se mantuvieron a su lado, apoyando logística y emocionalmente, pero sin interferir en la disciplina del equipo. Mariana asumió el papel de líder absoluta, asegurando que todas estuvieran alineadas con los objetivos y motivadas para enfrentar el desafío inminente. Las conversaciones sobre la derrota humillante de 1200 meses atrás surgían naturalmente,
Pero ahora se usaban como combustible, recuerdos que alimentaban la determinación en lugar de la frustración. Cada una comprendía que aquello no era solo un partido, sino la culminación de 15 meses de esfuerzo, dolor, aprendizaje y evolución, y que ese momento definiría no solo el partido, sino la confianza que llevarían para el futuro. La llegada a Asunción trajo un ambiente diferente, un gimnasio más grande, más moderno y lleno de aficionados de diferentes países. La adrenalina subió, pero las mexicanas se mantuvieron enfocadas. Durante los entrenamientos en el lugar, sintieron por primera vez el peso del ambiente internacional, la vibración de la afición y el impacto de las gradas llenas. Pero, al mismo tiempo, se dieron cuenta de que estaban preparadas. Cada saque, cada bloqueo y cada defensa entrenada durante meses comenzó a fluir naturalmente. El psicólogo enfatizó que allí lo más importante era mantener la calma y recordar que ya habían superado lo peor, la humillación inicial. El equipo, ahora unido, no sentía miedo, solo un respeto silencioso por el desafío que tenían por delante. La promesa hecha meses atrás de no rendirse se transformaba en coraje concreto, listo para ser puesto a prueba. El día de la semifinal, el gimnasio estaba lleno de una mezcla de aficionados y cámaras. Las argentinas, ahora también con experiencia internacional, estaban confiadas, mostrando sonrisas de superioridad. Pero las mexicanas, silenciosas, en el calentamiento respiraban hondo y se concentraban. Cada movimiento parecía calculado, fruto de meses de entrenamiento obsesivo. Mariana miraba a sus compañeras y veía determinación en los ojos de todas. Los recuerdos de antaño estaban presentes, pero no había espacio para el miedo o la desesperación. Cada saque, cada bloqueo y cada estrategia ensayada habían sido revisados una y otra vez. El psicólogo, presente en los bastidores, susurró palabras de aliento, recordándoles que todo lo que habían construido no podía ser destruido en un instante. Ese momento no era solo para vencer, sino para demostrar que cada lágrima, cada dolor y cada esfuerzo tenían un propósito mayor. El primer set comenzó con una energía intensa. Las argentinas atacaban con fuerza, pero las mexicanas resistían, respondiendo con precisión y coordinación. Cada punto ganado parecía un golpe silencioso en la memoria de la humillación sufrida meses antes. Cuando una jugadora fallaba, Mariana y las demás se ajustaban rápidamente manteniendo el ritmo. La afición mexicana, aunque menor en número, comenzaba a notar la diferencia. Ya no eran aficionadas, eran atletas preparadas, concentradas y unidas. Lo psicológico importaba tanto como la técnica. Cada saque exitoso, cada defensa precisa generaba una oleada de confianza. El gimnasio sentía la transformación. El equipo que había sido objeto de burlas ahora se imponía con autoridad. Y, más importante, cada una de las 6 jóvenes se daba cuenta de que independientemente del resultado final, la fuerza que habían construido dentro de sí mismas era inquebrantable. El segundo set trajo aún más intensidad. Las argentinas se dieron cuenta de que el equipo mexicano ya no era vulnerable y comenzaron a presionar con jugadas más rápidas y agresivas. Pero las 6 jóvenes, ahora seguras y unidas, respondían con inteligencia. Camila, en el pase, distribuyó pases precisos, mientras que Sofía y otra compañera se alternaban en bloqueos que antes parecían imposibles. Cada punto ganado era celebrado discretamente, con miradas cómplices y sonrisas contenidas. Mariana sentía que el momento estaba llegando. Ese partido era más que un juego, era la redención de todo el esfuerzo y sacrificio. La presión externa e interna era enorme, pero paradójicamente también fortalecía al grupo. La humillación sufrida meses antes ya no era solo un recuerdo, sino un combustible silencioso
recordando en cada jugada por qué habían resistido y entrenado tanto. Durante el descanso entre el segundo y tercer set, el entrenador argentino intentó provocar a las mexicanas, haciendo comentarios audibles sobre su desempeño, como si aún fueran aficionadas. Pero el efecto fue el opuesto al esperado. Mariana reunió a sus compañeras y dijo pocas palabras, firmes y directas. Nada de lo que digan cambia lo que ya construimos. Cada punto nuestro es una respuesta al pasado. Las chicas respiraron hondo, bebieron agua y volvieron a la cancha más enfocadas que nunca. La tensión era palpable, pero cada mirada intercambiada transmitía confianza. No había miedo, solo una determinación silenciosa. En cada jugada no solo estaban compitiendo, estaban demostrándose a sí mismas que eran capaces, mostrando que todo el sufrimiento y sacrificio no habían sido en vano. El respeto y la dignidad, finalmente, comenzaban a ser reconquistados. El tercer set comenzó con una tensión eléctrica en el aire. Cada punto se disputaba con intensidad y el gimnasio vibraba con cada defensa exitosa. Las mexicanas se movían como un solo cuerpo, cada jugada anticipando la siguiente, cada bloqueo respondiendo a ataques rápidos. Mariana sentía que por primera vez el equipo estaba jugando sin miedo, solo con estrategia y confianza. La humillación sufrida meses antes aún resonaba, pero ahora tenía un propósito: impulsarlas, recordarles lo que habían superado y lo mucho que habían crecido. Con cada saque, el impacto se sentía no solo en la pelota, sino en el orgullo que llevaban. Ya no eran aficionadas a los ojos de nadie, eran atletas completas, construidas por el esfuerzo, la persistencia y el coraje de enfrentar el dolor. En medio del set llegó un momento crítico. Las argentinas anotaron una secuencia de puntos y parecía que podrían recuperar la ventaja. Pero, en lugar de desanimarse, las mexicanas se reunieron rápidamente, ajustaron su posición y cambiaron la estrategia. El psicólogo, presente en los bastidores, seguía cada reacción, listo para orientar sobre la concentración y el control emocional. Mariana lideró al equipo con precisión, recordándole a cada una que la fuerza estaba en la unión y la confianza mutua. Cuando volvieron a la cancha, el ritmo cambió. Cada defensa y ataque se ejecutaba con claridad y determinación. La afición mexicana, dándose cuenta de la diferencia, comenzó a apoyar con más intensidad. Era más que un partido, era la confirmación de que los meses de sacrificio no habían sido en vano y que la humillación inicial se había transformado en una fuerza imparable dentro de ellas. La remontada en el set fue lenta, pero constante. Cada punto ganado por las mexicanas parecía resonar más fuerte en la memoria de la humillación sufrida meses antes. Las argentinas, sorprendidas por la resistencia y la habilidad de las jóvenes, comenzaron a mostrar signos de frustración. Pero las mexicanas mantuvieron la calma, intercambiando instrucciones silenciosas, corrigiendo posiciones y ajustando el ritmo. Mariana, observando cada detalle, se daba cuenta de que el equipo no solo jugaba mejor técnicamente, sino que había madurado emocionalmente. Cada bloqueo y ataque exitoso era un recordatorio silencioso de todo el esfuerzo, las lágrimas y los dolores físicos soportados a lo largo de 15 meses. La sensación de redención crecía con cada punto y el equipo entero sentía que finalmente estaban escribiendo una página diferente en su propia historia. Cuando llegaron a los puntos finales del tercer set, la tensión era casi insoportable. La diferencia era mínima y cada jugada podía decidir el destino del partido. Las argentinas atacaban con agresividad, intentando imponer presión psicológica. Pero las mexicanas, ahora más experimentadas y unidas, respondían con inteligencia. Cada defensa era precisa, cada saque bien calculado.
Mariana sintió que la energía del grupo se transformaba en algo casi palpable: confianza, coraje y pura determinación. En el momento en que conquistaron el punto decisivo, el gimnasio mexicano estalló en aplausos y gritos, y el propio equipo se abrazó, sin aliento, emocionado y en silencio. La humillación de meses atrás se había transformado en fuerza, orgullo y superación. Por primera vez, ellas sabían que no solo podían competir, sino vencer y reconquistar su dignidad. La celebración entre las 6 jóvenes fue contenida, pero intensa. No hubo gritos de arrogancia, solo abrazos silenciosos y sonrisas llenas de significado. Cada una sabía que esa victoria representaba mucho, más que un punto en el marcador. Era la recompensa de meses de sacrificio, de noches sin dormir, de dolores físicos y emocionales. Mariana, mientras lideraba los abrazos, recordaba cada conversación difícil, cada entrenamiento extenuante y cada lágrima derramada. La sensación era de alivio mezclado con un orgullo silencioso. Por primera vez desde la humillación inicial, sentían que habían reconquistado no solo el respeto de los demás, sino su propia confianza. Ese momento, grabado en la memoria de cada una, funcionaba como prueba concreta de que la perseverancia y la unión son capaces de transformar el dolor en fuerza. Con el resultado del set final, las mexicanas aseguraron su lugar en la final de los Juegos Panamericanos Juveniles. La semifinal había sido más que un enfrentamiento deportivo. Era la materialización de 15 meses de dedicación y superación. El psicólogo deportivo, emocionado, destacó que la victoria no se limitaba al marcador, sino a la reconstrucción de la identidad y la autoestima de cada una. Las argentinas, atónitas, reconocieron silenciosamente la fuerza y la evolución de las jóvenes. Para las mexicanas, la sensación no era de venganza, sino de justicia. Se demostraron a sí mismas que eran capaces, que todo el esfuerzo valió la pena y que la humillación sufrida se había transformado en combustible para una victoria que nadie podría borrar. Cada lágrima derramada meses antes ahora tenía un significado diferente, positivo y liberador. En los días previos a la final, el equipo aprovechó cada momento para descansar, ajustar detalles técnicos y fortalecer aún más el vínculo entre ellas. Entrenamientos ligeros combinados con sesiones de visualización mental ayudaban a mantener la concentración sin sobrecargar físicamente a las atletas. Mariana y las otras líderes promovían conversaciones francas sobre expectativas, ansiedades y estrategias, asegurando que nadie llevara el peso sola. El viaje, las competiciones y los desafíos enfrentados en los meses anteriores habían consolidado no solo habilidades deportivas, sino también resiliencia emocional. Cada entrenamiento tenía un propósito definido. Cada pausa servía para reflexionar y reforzar la confianza. El ambiente de apoyo mutuo, construido de forma natural, se convirtió en una de las fuerzas más importantes del equipo. Por primera vez, todas se sentían preparadas para el enfrentamiento final, listas para encarar cualquier obstáculo sin dudar. El día de la final, el gimnasio estaba lleno y la atmósfera era de máxima expectativa. Las mexicanas entraron a la cancha con rostros concentrados y pasos firmes, cada una consciente de lo que representaba ese partido. El psicólogo deportivo, presente en los bastidores, reforzó técnicas de respiración y visualización, recordándoles que toda la preparación culminaba en ese momento. Las argentinas, conociendo ahora la fuerza de las mexicanas, mantenían miradas desafiantes, pero también mostraban signos de respeto. Cada saque, cada bloqueo y cada defensa estaban cargados de meses de dedicación. La energía del equipo era visible, no solo en movimientos precisos, sino en la confianza silenciosa que transmitían.
La final no era solo una competición, era la cúspide de un viaje de superación, unión y resiliencia que transformó a 6 jóvenes humilladas en atletas capaces de enfrentar cualquier desafío con dignidad. El inicio de la final estuvo marcado por intensos intercambios de puntos. Las argentinas atacaban con agresividad, intentando imponer su estilo de juego, pero las mexicanas reaccionaban con precisión e inteligencia. Cada jugada era el resultado de meses de entrenamiento, correcciones y ajustes estratégicos. Mariana coordinaba al equipo, asegurando que todas estuvieran bien posicionadas, que la comunicación fuera clara y que la paciencia prevaleciera. Cada defensa exitosa aumentaba la confianza, cada ataque certero reforzaba la idea de que aquella humillación sufrida tiempo atrás se había transformado en combustible puro. El equipo mexicano no solo jugaba para vencer, jugaba para demostrar, sobre todo a sí mismas, que el esfuerzo, la disciplina y la unión eran capaces de superar cualquier obstáculo. A medida que los sets avanzaban, la intensidad emocional aumentaba. Las argentinas se daban cuenta de la diferencia. Ya no se enfrentaban a chicas inseguras, sino a atletas maduras, unidas y resilientes. Cada punto ganado por las mexicanas parecía llevar meses de dolor, lágrimas y superación, y la afición mexicana reaccionaba con entusiasmo contenido, pero apasionado. Mariana, observando el desempeño de sus compañeras, sentía un orgullo silencioso y una confianza plena. No había espacio para las dudas, solo para el enfoque y la estrategia. La sensación de venganza ciega había sido reemplazada por una satisfacción mucho mayor. Demostrar, a través del propio esfuerzo y talento, que eran capaces de revertir una situación que antes parecía imposible. La final estaba lejos de ser decidida, pero el espíritu del equipo estaba más fuerte que nunca. En el cuarto set, el partido alcanzó su punto más crítico. Las argentinas intentaban desesperadamente romper el ritmo de las mexicanas, usando jugadas rápidas y presiones constantes. Pero el equipo de México reaccionaba de forma estratégica, bloqueando ataques y distribuyendo contraataques precisos. Cada punto parecía haber sido ganado con sangre, sudor y el recuerdo de la humillación anterior. El equipo estaba unido como nunca antes. Cada jugadora compensaba los movimientos de la otra. Cada error era corregido colectivamente. Mariana sentía que esa fase del juego representaba no solo la final, sino la culminación de todo el esfuerzo físico y mental invertido durante 15 meses. La concentración y la confianza eran absolutas, el respeto por el adversario existía, pero la determinación de vencer era más fuerte. El psicólogo deportivo, siguiendo cada detalle del partido, observaba la evolución emocional del equipo. Él sabía que las mexicanas habían superado no solo barreras técnicas, sino también psicológicas. Cada defensa perfecta, cada saque certero y cada bloqueo bien ejecutado eran demostraciones de madurez emocional. Cuando las argentinas intentaban provocar, las jóvenes simplemente mantenían una postura firme, confiadas en su propia preparación. No había miedo, solo acción y estrategia. Mariana sentía que cada jugada era una pequeña victoria interna. Ya no se trataba de venganza externa, sino de confirmar, punto a punto, que todo el sacrificio había transformado a esas 6 atletas en un equipo imbatible en términos de determinación y unión. La final no era solo un partido, era la materialización de 15 meses de superación. En los momentos finales del quinto set, la tensión alcanzó niveles máximos. Cada punto se disputaba con una intensidad absoluta y cada error podía costar la victoria. Las argentinas, exhaustas y frustradas, presionaban aún más, pero las mexicanas permanecían tranquilas y enfocadas.
Mariana se destacaba, pero la fuerza del equipo era colectiva. Cada jugadora sabía exactamente qué hacer, cuándo moverse y cómo reaccionar. La experiencia adquirida a lo largo de los 15 meses de entrenamiento obsesivo se mostraba decisiva. Cada bloqueo, cada defensa y cada saque eran el resultado de la disciplina, la resiliencia y la determinación. El equipo no solo estaba jugando, estaba escribiendo una historia de superación con acciones concretas, transformando meses de humillación en una fuerza silenciosa e implacable dentro de la cancha. El punto decisivo llegó en un momento que pareció estirarse en el tiempo. Las mexicanas ejecutaron una jugada perfecta: saque, pase, recepción y ataque final, que pasó por el bloqueo argentino y tocó la cancha adversaria. El gimnasio estalló en aplausos, pero para las jóvenes el instante fue silencioso, lleno de emoción contenida. Cada lágrima de frustración, cada noche sin dormir, cada entrenamiento doloroso convergió en ese momento. Mariana y sus compañeras se abrazaron, algunas llorando, otras simplemente respirando hondo, absorbiendo la magnitud de lo que habían conquistado. No era solo una victoria deportiva, era la confirmación de que la humillación sufrida se había transformado en algo más grande: fuerza, orgullo, unión y la certeza de que podían superar cualquier desafío con coraje y determinación. En los minutos siguientes a la victoria, las 6 mexicanas permanecieron abrazadas en el centro de la cancha, sin saber cómo expresar toda la emoción. No hubo gritos de triunfo exagerados, solo un silencio cargado de significado, entrecortado por respiraciones agitadas y sonrisas emocionadas. Cada una recordaba la humillación sufrida meses antes, el cansancio extremo, los dolores físicos, las noches de entrenamiento, las lágrimas silenciosas y las conversaciones difíciles. Ahora, todo aquello parecía haber sido necesario para construir el equipo que se encontraba allí, firme y victorioso. El resultado del partido era la prueba concreta de que la persistencia y la unión transforman experiencias dolorosas en fuerza. Por primera vez, todas sentían que habían logrado algo más grande que el deporte. Habían reconstruido su propia autoestima y orgullo. Después de la premiación, mientras los organizadores entregaban medallas y los aplausos resonaban en el gimnasio, las mexicanas se mantuvieron discretas, pero radiantes. Cada medalla colgada en sus cuellos llevaba un significado mucho mayor que cualquier competición. Era el símbolo de 15 meses de esfuerzo, determinación y superación. Las argentinas observaban en silencio, reconociendo la fuerza de esas jóvenes que antes habían subestimado. Las familias, emocionadas, registraban cada momento en fotos y videos, pero ninguna imagen sería capaz de capturar completamente el peso del viaje. Para las 6 jugadoras, la mayor victoria estaba dentro de ellas mismas: la certeza de que transformaron el dolor en aprendizaje, de que la humillación inicial no definió su destino y de que la unión y el coraje las volvieron invencibles en su propio camino. En los días siguientes a la final, el grupo regresó a México, llevando no solo medallas, sino una profunda sensación de realización. La rutina comenzó a normalizarse, con escuela y entrenamientos ligeros, pero ninguna de las 6 jóvenes olvidaba lo que habían conquistado. Cada vez que recordaban la humillación inicial, ahora sentían gratitud por el aprendizaje que les proporcionó. Las conversaciones entre ellas eran más maduras, con reflexiones sobre la disciplina, la paciencia y el apoyo mutuo que habían sostenido al equipo durante 15 meses. El psicólogo deportivo continuó siguiéndolas de cerca, reforzando hábitos de mantenimiento físico y mental, para que la confianza construida no se perdiera con el tiempo. La experiencia se había convertido en un hito en la vida de cada una, un recuerdo de que las adversidades
cuando se canalizan bien, pueden transformar la trayectoria de cualquier persona. Además de las medallas y el reconocimiento, el equipo recibió invitaciones para participar en eventos deportivos y charlas motivacionales. Para las jóvenes, esto era un bono inesperado, pero no el foco principal. La mayor transformación había ocurrido dentro de ellas. La autoestima, la unión y la resiliencia eran ahora marcas indelebles. Mariana, como capitana, sentía un orgullo silencioso, pero también responsabilidad. La victoria no había sido solo individual, sino colectiva. Cada punto, cada entrenamiento y cada decisión tomada durante 15 meses había llevado a ese momento. Las 6 jugadoras entendieron que la humillación inicial, aunque dolorosa, fue el catalizador para un viaje de superación que transformaría no solo sus carreras, sino la forma en que se veían y se relacionaban con futuros desafíos. Con el tiempo, la historia del equipo comenzó a circular entre jóvenes atletas y entrenadores, inspirando a otros grupos a valorar la disciplina, la unión y la resiliencia. Para las 6 jugadoras, esto era un reconocimiento indirecto de lo que habían vivido y conquistado. Sabían que no sería fácil repetir ese viaje, pero la certeza de que habían superado la humillación y transformado el dolor en fuerza les daba seguridad para enfrentar nuevos desafíos. Cada conversación sobre el pasado ahora llevaba enseñanzas reales. No se trataba de buscar venganza, sino de usar experiencias negativas para crecer, aprender y volverse mejor. La sensación de victoria iba más allá de la cancha. Estaba presente en cada gesto de confianza, en cada decisión tomada y en la conciencia de que la transformación era permanente. Los meses siguientes fueron de mantenimiento, entrenamientos más ligeros, enfoque en el aprendizaje y perfeccionamiento técnico y psicológico. Las chicas continuaban unidas, compartiendo pequeñas victorias, dificultades escolares y momentos cotidianos que antes podrían haber generado conflictos. El vínculo, creado durante los 15 meses de entrenamiento obsesivo, se mostró sólido, más fuerte que cualquier obstáculo externo. La humillación sufrida contra las argentinas se había convertido en un punto de referencia, no un trauma que las definiera, sino un catalizador de fuerza, paciencia y disciplina. Cada una llevaba consigo el recuerdo de ese momento, pero de forma constructiva. Entendían que la verdadera victoria no estaba solo en el resultado final, sino en la transformación que ocurrió dentro de cada una de ellas, dejando una marca silenciosa y permanente. El impacto de esa experiencia comenzó a aparecer en otras áreas de la vida de las jóvenes. La confianza adquirida en la cancha se reflejaba en la escuela, las amistades y las decisiones personales. Cada una aprendió a lidiar con la presión, la frustración y las expectativas externas de forma más madura. Mariana, como líder natural, continuaba orientando e inspirando a sus compañeras, ya no por obligación, sino por convicción. El respeto y la admiración mutua entre ellas eran visibles y servían como un cimiento sólido para futuras conquistas. La humillación sufrida meses antes ya no era un peso constante, sino un recordatorio silencioso de que la persistencia y la unión pueden transformar cualquier dificultad en fuerza. Incluso después de todo el reconocimiento y las victorias, el recuerdo de la derrota humillante contra las argentinas permanecía vivo, pero de forma diferente. Cada recuerdo venía acompañado de gratitud por el crecimiento que proporcionó, por el trabajo arduo y por el vínculo inquebrantable entre las 6 jóvenes. Ellas llevaban esa experiencia como una cicatriz emocional, visible para quien observa atentamente, pero íntima y llena de significado para quien la posee. No había un orgullo exagerado ni arrogancia, solo la certeza de que habían superado un dolor profundo, transformándolo en aprendizaje y fuerza, y, sobre todo, la conciencia de que la vida,
al igual que el deporte, exige persistencia, unión y coraje. Con el tiempo, la historia del equipo se empezó a contar en grupos de amigos, en entrevistas y en conversaciones con otras atletas jóvenes. Las 6 mexicanas se convirtieron en un símbolo de resiliencia, pero siempre de forma discreta y realista. Nunca romantizaron el dolor que sintieron, ni exageraron las victorias. Mostraban que el verdadero valor estaba en el esfuerzo, la persistencia y la unión. Cada vez que recordaban el torneo que las humilló, sonreían en forma contenida, sabiendo que esa experiencia fue la base de todo lo que conquistaron después. El recuerdo de la humillación se había transformado en fuerza silenciosa, motivación y aprendizaje permanente. Años después, al recordar el viaje, cada una sentía un orgullo profundo y una gratitud silenciosa. La humillación sufrida contra las argentinas, que antes parecía insoportable, se había convertido en el motor que las llevó a superar límites y a construir confianza, unión y madurez. Esa experiencia permanecía como una cicatriz emocional, un recuerdo permanente que no necesitaba palabras para enseñar, que mostraba que el dolor, cuando se canaliza correctamente, podía transformarse en la mayor fuerza de todas. Y, aun después de todo, cada punto, cada entrenamiento y cada victoria seguía siendo recordado con respeto, humildad y reconocimiento del camino que construyeron juntas.